Muy buenas tardes de nuevo en el debate de Mírame Televisión Fuerteventura. Hoy con un formato diferente después de que durante la semana pasada ese gran debate donde se abordó las posturas a favor y en contra de ese proyecto cinematográfico se haya emitido a nivel regional y haya tenido también sus respectivas consecuencias. Hoy hemos decidido darle voz a la ciudadanía de Fuerteventura desde diferentes sectores y quién mejor para responder a sus inquietudes que el propio presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, al que agradecemos enormemente que hoy nos haya hecho un hueco en su apretada agenda. Gracias por estar aquí, Blas Acosta. Nada, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, tendremos a 6 ciudadanos, como decimos, de diferentes sectores que abordarán la economía, el sector primario, el medio ambiente o la sanidad de Fuerteventura. Hablando de sanidad, presidente, los datos de Fuerteventura del COVID, hemos pasado de 200 casos muy recientemente, apenas 20-25 días, a 50 casos que hay ahora mismo. ¿Qué se ha hecho en sanidad? Bueno, pues se ha hecho lo que se tenía que hacer por parte del, en este caso, el equipo COVID del Servicio Canario de Salud. Obviamente las instrucciones que se marcan por parte de la dirección del hospital, la jefe de epidemiología y el área de salud de Fuerteventura, pues coordinarlo con los diferentes municipios, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado para poder llegar a tener esta cifra y estar muy contentos de que se den estos datos. Es cierto que en las últimas fechas hemos visto actos de irresponsabilidad y creo que debo de seguir llamándolos así porque así todos los que están aquí, los que nos están o nos van a ver saben perfectamente que muchos actos y fiestas ya hemos visto actuar a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado con la contundencia que se debería para que obviamente poder atajar ese nivel de contagios, ¿no? Máximo en un momento en el que, vuelvo a poner sobre la mesa, los negacionistas han tomado o estuvieron tomando la delantera con respecto a lo que realmente es una pandemia, que efectivamente en la isla de Fuerteventura lamentablemente llevamos 7 víctimas de este virus y que las decisiones que se toman por parte de las autoridades, en este caso insulares, municipales o regionales, es para tener pues garantías sanitarias. Y es cierto también que ambas cosas, pues como está la situación desde el punto de vista económico, si no somos responsables va a ser muy difícil de que se puedan rebajar esos niveles de o semáforos indicativos de para poder tener esa posibilidad de apertura o reapertura y convivir con la economía, con la situación sanitaria. Entonces es muy complicado, actitudes que todos hemos podido ver en estos días, que si no se atacan con la forma que se tenían que atacar, de forma contundente y seria, pues lamentablemente nos llevarán a todos nos van a seguir llevando a todos a una incertidumbre ciertamente preocupante, ¿no? Que ya llevamos casi un año, ¿no? Del día 14 de marzo, ¿no? Del año pasado. Ese día usted vaticinó que la situación económica en Fuerteventura no mejoraría hasta al menos el mes de abril del 2021. Dentro de un par de meses, ¿será así o la situación será aún más catastrófica? Yo creo que lo he dicho en más de una ocasión. Yo soy licenciado en empresas, yo de lo que no sé no opino, en este caso no tengo responsabilidad, no puedo decir más allá de la información que tengo. Lo que sí digo es que jamás en ningún momento en mis intervenciones públicas, y creo que había que hacerlo para dar a la opinión pública la información que tenían las administraciones, en este caso el gobierno de la isla, fueron todas con opiniones e información de las autoridades sanitarias competentes, ¿no? Hoy, por ejemplo, todo el mundo conoce a Amos García. Fue de las primeras personas, obviamente, a las que se le contactó y se les habló. Hoy todo el mundo habla, incluso el gobierno de Canarias, incluso hasta el gobierno de España lo he oído hablar, del Instituto Robert Koch de Alemania, y nosotros lo contactamos en minuto 1. Quiero recordar, y parece ser que ha pasado ya como si fuera una década y estuviéramos hablando en pretérito de lo que ha ocurrido, estamos todavía viviendo esas consecuencias. Nosotros fuimos pioneros en ese asunto y debo de agradecer enormemente a mi equipo de gobierno, que lo dividimos, quiero recordar, y lo vuelvo a enumerar hoy, en tres grupos de acción. Dividimos el gobierno porque era el protocolo lo que mandaba en aquel entonces con declarar el plan de emergencia insular, donde estaba el presidente con el jefe de emergencia, Fran Torres, con mi jefe de gabinete, Moisés Jorge, con Miguel Rodríguez, que nos hacía falta para, obviamente, todo el tema de la comunicación y comunicar pues veracidades con todo esto de los bulos que hemos visto durante todo este tiempo, y además el resto del equipo de las 2 personas administrativas que trabajan en el mismo. Creo que eso fue un trabajo impresionante, incluso reconocido por el resto de Canarias, incluso reconocido cuando no había PCRs en Madrid, no había PCRs en España, no había en Canarias.
Pues aterrizó en Fuerteventura un avión donde se llevó esos PCRs para toda Canarias. Esa gestión la hicimos nosotros y nadie alardeó de ella. Ciertas cuestiones que yo creo que en aquel entonces, que no hace tanto, estamos hablando escasamente hace un año, creo que muchas actitudes de la oposición no ayudaron en nada. Quiero recordar al secretario general de Coalición Canaria diciendo que mentíamos, que habíamos comprado respiradores al cuádruple de Flexio, que no habíamos entregado el material en el hospital, en fin, toda una serie de sandeces por los líderes de la oposición en aquel entonces, y todavía hoy lo sigue manteniendo, en el que no ayudaron en nada. Una incertidumbre que existía. He podido leer este fin de semana, no quiero recordar, el domingo, a un médico que está al frente del equipo COVID en la isla de Fuerteventura, donde reconoce que no existía ninguna certeza. Se estaban haciendo por Fuerteventura 15 pruebas, no es cierto que se hicieron 15 pruebas, había un laboratorio que podrían hacer 15 pruebas, pero nunca se hicieron. Se mantuvieron los vuelos con Tenerife para poder mandarlos las pruebas a Tenerife, a Santa Cruz, para que utilizar ese hospital de referencia, no utilizar el insular porque estaba colapsado con Lanzarote. Luego los hospitales de Canarias, también gestión de ese equipo COVID, el cual estoy muy orgulloso de haber dirigido, y durante todo ese tiempo, los hospitales tanto de Lanzarote como de Fuerteventura y de todas las islas mal llamadas menores tienen hoy equipamientos potentes que es para este o para cualquier otra pandemia. Eso no lo hubiesen tenido si no se hubiese actuado con contundencia y exigir con contundencia al gobierno de Canarias y desde luego también al ministerio. Eso se consiguió en Fuerteventura y eso, gracias a eso, tienen todos los hospitales de referencia hoy, Panzer, los equipos sanitarios como por ejemplo el de Vos, que lo compró Francia entera, el Estado de Francia compró toda la producción de Vos. Y todo eso tuve que escuchar todos los días sandeces por parte de la oposición diciendo que poco menos que si éramos el consejero de Sanidad. No, no éramos consejero de Sanidad. Fuerteventura es la cenicienta desde el punto de vista de equipamientos, desde el punto de vista de profesionales, sanitariamente la isla de Fuerteventura, eso era innegable. Y con respecto a hoy, para el tratamiento, en cuanto a personal, en cuanto a profesionales y en cuanto a equipamientos y medicamentos para el tratamiento y diagnóstico del COVID, somos punteros, o somos igual que el resto de Canarias, igual que el resto de las islas mayormente pobladas, las del medio, Gran Canaria y Tenerife. Eso es innegable y dicho absolutamente por todo el mundo. A partir de ahí, una vez que tenemos ese conocimiento de cómo los profesionales tienen ese conocimiento de cómo poder atacar y parar la posibilidad de contagios masivos, pues todas esas decisiones se han ido tomando en coordinación siempre, en reuniones siempre, con los responsables sanitarios, ¿no? Me parece que alguno no quiere reconocer, yo por lo menos tenía temor, pánico, no sabía lo que podía ocurrir, y cuando hablábamos de que en abril, quiero recordar la última rueda de prensa a finales de marzo, en abril, decía que en abril del año que viene, y escuchaba aquí antes de comenzar el programa a Ramón decir que espera que para el verano lo salve, eran datos que se nos estaba dando por parte de esas instituciones médicas, incluso el Instituto de Medicina de Hamburgo, que todavía no lo... Ya lo contaremos un día cuando todo esto pase, toda esta cuestión pase, pero bueno, hoy se habla de vacunas de AstraZeneca, a lo mejor algo tendríamos que decir eso. Hoy, desde Fuerteventura, lo podíamos haber dicho desde el 17 de abril, hoy se habla de medicamentos que aumentan la inmunidad, a lo mejor algo tendrá que decir el equipo de gobierno del Cabildo de Fuerteventura, en el área de la que lo acabo de decir, a lo mejor lo podemos decir, tocará en el momento que toque, creo que ahora no es el adecuado. Pero sí, como bien me conoces, si sabes si estoy anunciando algo, es porque probablemente pudiéramos haber abierto el camino a mucho de lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo hoy en día en Fuerteventura. Entonces, lo que está claro es que demostramos una capacidad de buscar aquellos elementos que no tenía la sanidad pública canaria, y por supuesto era la que me preocupaba a mí, la majorera, ¿no? Y fue un trabajo muy estresante, muchas horas, durante muchos meses cerrado, donde tú no veías ni tu familia, ni tus hijos, ni nada. Entonces, pero todo el equipo creo que lo hizo francamente bien y lo hicimos a requerimiento de lo que se nos proponía o pedía por parte de las autoridades sanitarias. Lo que está claro es que la pandemia se ha llevado por delante empresas y empleo y también ha truncado el futuro de miles de familias de Fuerteventura. Hemos salido a la calle y esta es la mayor preocupación de los ciudadanos a día de hoy. Actualmente la verdad que me está preocupando todo lo que es el tema de la salud, la inseguridad, el futuro, la inestabilidad política, la inseguridad que nos genera esta situación política que lógicamente pues afecta a la economía, a toda la sociedad en general. Realmente eso es lo que más me preocupa. Nos preocupa todo, prácticamente todo, porque viendo cómo están las cosas, si esto sigue así vamos a tener que cerrar nosotros también porque la gente se quedará sin dinero y no puede comprar.
Así que yo pienso que nos preocupa todo en general. Ahora mismo lo más que nos preocupa es la sanidad, la pandemia que estamos viviendo, y que esto tenemos que cuidarlo nosotros, ¿sabes? Por mucha vacuna que venga, si nosotros no nos cuidamos, pues esto va a seguir caminando. Y es lo más que me preocupa ahora mismo, porque el turismo no va a venir, va a haber mucha gente con muchas necesidades, y esto tenemos que cooperar todos para poder sacar todo esto de adelante. Es lo más que nos preocupa, a mí prácticamente. Al día de hoy nos preocupa pues el problema que tenemos con el virus este, y bueno, a ver si podemos pues salir para adelante, porque la agricultura también está complicado, porque si no hay dinero pues los clientes pues compran muchísimo menos, lo justo y lo necesario, y a veces pues los pobres no tienen ni para eso. Y bueno, vamos a ver si vamos un poco pues saliendo de esta, que es lo que queremos todos. Pues yo la verdad es que vivo bastante despreocupado, no tengo muchos problemas, y si los hay se solucionan. No me preocupa en exceso casi nada. Se vive mejor así, supongo. Bueno, no, todos estamos en una incertidumbre, el futuro de tus hijos, todas las hipotecas, las deudas que tienes, trabajo. Sobre todo yo vivo en Caleta de Fuste, en Castillo, que es lo que nos está esperando, qué es lo que nos va a esperar en cuanto al turismo, porque nosotros vivimos ahí del turismo. Y bueno, lo único que hay que es rezar y esperar a ver qué es lo que pasa, pero hay incertidumbre y nerviosismo. Incluso hay personas que están sufriendo, se les sube la tensión, tienen estrés, porque estás pensando a ver qué es lo que va a pasar, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Sobre todo la incertidumbre, qué es lo que te mata, qué es lo que te lleva a que tu presión sanguínea se suba, ¿sabes? Pero bueno, hay que tener fe en Dios y esperar a ver que todo esto se arregle. Un poco en conjunto sanidad, que dentro de lo que cabe no estamos mal, pero sobre todo la economía y el futuro del trabajo para la gente más joven sobre todo. Los que somos un poco más mayores ya tenemos casi la vida un poco encaminada. El futuro de la gente joven y el futuro de la isla también, que es una isla con mucho futuro, pero a ver si la sabemos tratar bien. La salud, la economía y el futuro, las tres cositas. Y el futuro, entre otras cuestiones, porque estamos viendo cosas que a mí me llaman poderosamente la atención, y voy a concretar en una sola cuestión, que es la posible inversión de la ciudad del cine. Aquí da la sensación que lo único que interesa es que se hagan camas y camas y camas. Cuando viene un proyecto muy interesante para la isla, que no lleva ni una sola cama, se manipula de tal forma para intentar echarlo abajo. Yo creo que era una oportunidad para muchísimos jóvenes y que se les abriría un futuro importante. Y es una pena que esto lo vayan a chafar manipulando lo demás. Pues como ven, la economía ha copado la preocupación de la mayor parte de los majoreros, el no saber si van a mantener su trabajo o si después de estos ERTEs vendrán los ERES. Por eso hoy nos parecía importante, Ramón Catalán, gracias por estar hoy con nosotros. Has liderado durante los últimos meses, precisamente durante la pandemia, que es cuando se te ha dado a conocer prácticamente un movimiento empresarial que reunió a más de 600 personas un domingo a las 4 de la tarde en el muelle de Morrojable, cosa que no es nada fácil con el mismo sentir. Por eso hemos querido que hoy acudieras. Gracias. Tu pregunta. Gracias a ti, Nuria. Lo primero es empezar con una pequeña reflexión muy rápida y termino con una pregunta. Creo que nuestra sociedad mira la televisión, ve números y no refleja sus números en lo que realmente es. Ni en el número de muertes, ni en el número de contagios, ni en las empresas que se cierran. Yo cuando me dicen, no, es que han cerrado 1.200 empresas hoy. Son 1.200 familias que van a la ruina. Y digo a la ruina porque me considero dentro de poco una de esas familias. Dentro de poco lo único que voy a tener es mi sueldo para que todos los meses me embargue el Estado una parte de mi sueldo para pagar lo que debo. Y no lo entiendo, como tampoco entiendo ver a familias amigas mías vendiendo las cadenitas de oro de la comunión de la niña, las cruces del niño, para poder comer, autónomos, que hace poco, 5 o 6 meses, tenían un negocio que aún mal funcionaba, pero hace un año funcionaba de verdad. Yo sé que el señor Blas Acosta entiende de números. Es el único, y eso hay que agradecerlo, que nos ha hecho llegar
una pequeña aportación a los autónomos de Fuerteventura. Aunque sea pequeña, es el único. Y digo el único para el sur de Fuerteventura. ¿Entiendes de números? Perdona que te tutee. ¿Entiendes que 1.500 euros y 600 euros por trabajador es suficiente para la crisis económica que estamos viviendo, que no hemos buscado nosotros? Yo recuerdo a un presidente de gobierno que dijo, no dejaremos a nadie atrás. Ese presidente es del PSOE, de mi partido, del tuyo. Sin embargo, yo cada día veo 1.200 empresas que están cerrando. Eso significa paro, el día de mañana hambre, las colas del hambre hay cada día más, y sin embargo las ayudas lo único que llegan es de vez en cuando un crédito. Es decir, yo pensaba que yo pagaba unos impuestos para que mis políticos respondieran muy rápidamente a las gestiones que tiene de necesidad la sociedad. Yo no veo esa respuesta, con perdón, de ningún tipo, ni del municipio, ni del Cabildo, ni del Gobierno de Aragón, ni muchísimo menos del Gobierno de España. ¿Cuáles son las previsiones del Cabildo de Fuerteventura para ayudar en un replanteamiento económico para que la isla salga adelante? Bueno, muy rápidamente, también me remito a lo que ya dije y lo que hemos hecho, ¿no? En cualquier caso, lo primero que hicimos, y debo recordártelo, cuando el 14 de marzo se declara el decreto de alarma, que poco que vino por diferido, ha anunciado el 12, durante todo el 13 de marzo, viernes quiero recordar, o sábado, no me acuerdo ahora muy bien, estuvimos todo el día esperando esa decisión final, que era el boletín oficial del Estado, para ver en qué coincidían esas restricciones de movilidad y de confinamiento. Lo que se dijo en el Cabildo de Fuerteventura, ¿qué tenemos que hacer ahora? Había que marcar una prioridad, y la prioridad, en mi opinión, eran de las 9.800 personas que existían en el desempleo en ese momento, en la isla de Fuerteventura, 9.800 y algo, de las cuales unas 4.300 personas no cobraban ayuda ni en seguro de desempleo, ni cobraban tampoco subsidio de ayuda de mayores de 52 años. Por lo tanto, esas 4.000 y algo personas, 4.500 personas, no tenían con qué comer. Además, también era consciente de que los comodores sociales que existían aquí, básicamente de la Iglesia Cristiana Moderna, básicamente hay que decirlo, vamos a poner las cosas como se deben de decir, ni el de Cruz Roja desde luego no existía, ni de Cáritas tampoco, que también le damos dinero y que tampoco para nada, y el único que se estaba dando era la Iglesia Cristiana Moderna. Estaba sobre 650 personas aproximadamente que estaban comiendo 3 días porque no tenían esa posibilidad de hacerlo, ni tan siquiera trabajar en la economía sumergida. Eso es una realidad. Y por lo tanto lo que hicimos, y me acuerdo que incluso me costó bastante convencer a todo el gobierno de que había que hacer una línea de ayudas para al menos, más que hacer los ayuntamientos, entregar esos bonos sociales, nosotros poder llegar a las familias para que pudieran comer. Y eso se hizo. Y se le entregó bonos a más de 3.000 familias que eran beneficiarias de ellas en el mes de abril, lo primero que había que hacer. Luego, quiero recordar que muchas de las subvenciones que estaban previstas en los impuestos, en los presupuestos, que no dejan de ser los impuestos que recauda y gestionamos nosotros, con respecto, por ejemplo, al sector primario. Al sector primario, la agricultura, la ganadería y la pesca, que saltó en tromba de críticas y tal, y que cobraron todas y cada una de las ayudas en el mes de mayo. Todas y cada una de las ayudas. Nunca antes se había pagado por el Cabildo, nunca antes las tramitaron las subvenciones y las ayudas. Y quiero recordar que dijimos que, bueno, que en la medida que podíamos, 1.500 y 600 por trabajador no es mucho, claro que no lo es, pero fueron 6,5 millones de euros. Eso que no es mucho, fueron 6,5 millones. ¿Contra qué? Contra una liquidación, que el Gobierno de Canarias cerró la liquidación y dijo, oiga, voy a perder 1.700 millones de euros de recaudación del IJIC. Que hay que recordar que los cabildos solo se financian básicamente del bloque de Canarias de financiación que viene del IJIC. Si no hay actividad, está cerrada, por tanto no hay pago de IJIC y por tanto no podemos financiarnos. Una liquidación negativa de 25 millones de euros menos. Sobre las cuentas que teníamos, pues dijimos, oye, vamos a poner 6,5 millones de euros al menos. Otros anunciaron 30 millones, otros anunciaron no sé cuántos millones, no sé cuántas ayudas a alquiler, en fin, en definitiva. Nosotros, sin ser competentes en eso, pusimos ese dinero para poder ayudarle. Y además los tenemos previsto para este año también, y vamos a hacer una ayuda, en vez de 6,5 millones, de 10 millones de euros. ¿Eso no ayuda? Cierto. Es una ayuda. No es que no ayude, es una ayuda.
Pero también tienes que entender que donde entra la hucha de recaudación, en el caso de los cabildos, la diferencia de los ayuntamientos es que cobran los IBI, de las contribuciones de las casas, cobran los coches, cobran las licencias de obra. Solamente con dar las licencias de obras paralizadas en la isla de Fuerteventura, de que llevan para hacer sus casas de rehabilitación, no es más, no es una obra nueva, o incluso si hubiera alguna casa de obra nueva, estamos hablando de más de 1.200 licencias de obra, estamos hablando de más de 500 millones de euros en la construcción. Y por tanto los fontaneros, los carpinteros, los albañiles tendrían actividades. Si hay actividad, paga IJIC, y si hay IJIC puedes ayudar. Y si hay actividad, puedes ir al supermercado, puedes ir al comercio. Por tanto, como bien dije, que no le tenía miedo, y lo digo diciendo hoy, a las medidas económicas, porque entre otras cosas creo que son las más fáciles de conllevar. Luego estaba la incertidumbre de los ERTE. Y además tramitar de forma de ERTE, en el caso de Canarias, que el 42% del empleo en Canarias lo crea de forma directa, ¿no?, la importancia de la riqueza de las empresas de hostelería, o en este caso de la actividad turística en Canarias, que es un 30 y algo, pero los empleos, el 42 y pico por ciento, lo que forma la actividad turística, pues obviamente cayó. Pero en que Fuerteventura es peor. Los empleos en Fuerteventura, el 88.8% de los empleos es del sector servicios, sector de la industria turística. Se habla de diversificación, que eso luego entramos si queremos, pero lo que estaba claro es que había que resolver en ese asunto. Y se tramitaron y se pagaron todas. Es decir, no solo ha sido el año que más gestión de dinero público se ha gastado, y se ha gastado por eso 100 millones y medio de euros, sino además también se ha dado ese tipo de ayuda. Por primera vez, también, como bien dices, el gobierno de Canarias ha anunciado hace poco, si no recuerdo mal, con 160 y algo millones también para los autónomos. El error pasa, o está en mi humilde opinión, en las decisiones que se toman con respecto a los ERTE, porque no se está ayudando a la pequeña y mediana empresa. Se está ayudando por encima de 50 trabajadores, porque si tú tienes que pagar el 50% de aquellos que son efectivamente en Fuerteventura, que habían 4.300 y algo empresas el día 14 de marzo en la isla de Fuerteventura, dadas de alta en la isla de Fuerteventura, si tú no tienes esa ayuda y le estás pagando el 50%, si yo tenía 10 camareros, tengo que tenerme 4, por tanto de esos 6 le estoy pagando el 50% de esa seguridad social a los camareros. Lo que pasa que ocurre es que hay algunos que están o quieren estar al frente de las administraciones públicas y no saben lo que cuesta la seguridad social de un camarero o cocinero. Si supieran que cuesta casi 530, casi 540 euros al mes, si lo supiera entendería que pagar 250 euros, que es el 50% por ser camarero, estás hablando de 1.200 euros extraordinarios que estoy pagando. Por lo tanto, no te va a dar con 1.500 euros ni con 600. Claro que no te lo va a dar. Pero ¿con qué te daría? ¿Con 6, con 10.000 euros, con 12.000 euros? Entonces, la cuestión es que esos ERTE no deben de ser provisionales en pago del 50%, sino del 100%. De nada sirve una foto de mi gobierno en el que haya acuerdos sindicatos y trabajadores, porque en realidad no estás ayudando a la pequeña y mediana empresa, las más de 3 millones de pequeñas y medianas empresas que existen en este país. Entonces, la excepción del pago de la cuota de la seguridad social, en este caso para las pequeñas y medianas empresas, sí que es una ayuda de forma directa, sí que te llega de forma directa. Desde luego que ayuda el tener un ERTE, pero claro, con la temporalidad y con lo que escuchas a ciertos representantes empresariales poniendo en duda diariamente el que los ERTE eran en junio, luego si llegaban a octubre, luego si eran en enero, y ahora que también dudaban que si iban a llegar a mayo, no ayuda. Porque claro, no solo puedo escuchar, independientemente de que pondere en la economía canaria un 40 y algo por ciento, como le digo, la industria turística, a los 4 presidentes de las 4 patronales turísticas de Canarias. No los escuché cuando han estado en los últimos 4 años con 4,5 millones de turistas más, fruto de problemas de la primavera árabe, de conflictividad. Esos 4,5 millones de turistas más, por encima de los 12,5 millones que existían a los 16 y algo que llegamos a tener en diciembre del 2018, ¿dónde está ese dinero? Ah, no, lo tengo en la RIC, y lo que quiero es presionar para que el gobierno todavía amplíe un año más para la RIC, que es el elemento que más consume territorio, economía de Canarias, y el que debería de desaparecer de forma directa, es decir, bajar los impuestos para recaudar más. Pero eso es otra cuestión hoy en día. Yo creo que ahí es donde se debe seguir presionando, cosa que he hecho y seguiré haciendo aunque esté en la oposición, de que ese 50% de cuota de seguridad social para aquellos pequeños y medianos autónomos que son la pequeña y mediana empresa, los que tenían 3, 4 o 5 trabajadores, sea 0. No es lo mismo para aquellos grandes hoteles que tengan 200 en plantilla o 250. A eso sí le está haciendo 0. Por tanto, y encima, en esa línea de ayuda de 165 millones del gobierno de Canarias ahora, se le da para pagar el IBI a los hoteleros.
una absoluta locura para ayudar a pagar el IBI. Es que, hombre, y yo creo que, independientemente de que gobierne mi partido y que gobierne, y claro, son acuerdos, son pactos, independientemente de eso hay que decir las cosas como se tienen que decir. Y claro que así a ti te ayudan a pagar el IBI, no hace falta que te bajen ese cuarto de punto o que las terrazas no se las cobren. Bueno, pero aquí en este caso yo creo que si se quiere ayudar a la economía canaria, a la pequeña y mediana empresa canaria de restauración, debe de haber un plan E de empresas, es decir, por un año al menos, que no paguen la cuota de seguridad social. Un año y pico, hasta que esto se normalice y que se endeude realmente en pagar las pensiones, porque esto es un sistema, yo pago para que cobre el pensionista actualmente, pero hay cosas que no alcanzo a entender, cosas que creo que es las que no se centran las patronales ni los sindicatos, y lo digo por ejemplo, oiga, es que ¿por qué hay que subir un 0,9% al empleado público? ¿Por qué los empleados públicos, teniendo la suerte de tener un salario público, hay que aumentarle su sueldo en un 0,9% cuando la empresa privada no puede pagar ni tan siquiera el salario mínimo? Es decir, hay cuestiones que yo creo que ese 0,9, la solidaridad de los funcionarios, de los empleados públicos en este momento, yo creo que debe ser donde se debe de poner el acento. Entonces yo sí te pediría como líder empresarial insular en el sentido de que las propuestas, más allá, que obviamente que los ayuntamientos ayuden, paguen lo que fuera, yo creo que donde están las asociaciones de autónomos, donde deben de estar, solicitar eso al gobierno de Canarias y solicitar esa implicación, que es realmente donde va a llegar a esa economía, ¿no? Es que hagan el esfuerzo en eso más allá de lo que están haciendo pero la respuesta es por parte del Cabildo, sí que volvemos a ponerlo. Es verdad que ha habido un pequeño bache de dificultad con el tema de los presupuestos ahora, pero no pasa nada. La oposición ha propuesto menos dinero de enmienda que tal, lo aprobaremos, pero nosotros sacaremos 10 millones de euros, una línea de subvenciones de 10 millones de euros, que sean ellos, o sea, aumentaremos hasta 6,5, que sean ellos los que lo quiten. Inicialmente lo sacaremos por 1 millón y algo, y luego en marzo, cuando se liquide el presupuesto, pueden poner la cantidad. Si no, serán los otros, o si no, si estamos nosotros, mantendremos en vez de 10, 6,5, que creo que ayudará. Vamos a ver lo que pasa después de ese pleno del 17 de febrero y también del de marzo, donde, como saben, planea una posible moción de censura. Una pregunta, Ramón, y damos paso también a Esmeralda para que haya mayor fluidez y todo el mundo pueda hacer sus preguntas y sus intervenciones. ¿Cuántas empresas del sector de la hostelería están abiertas actualmente en Morrojable? Morrojable es una cosa aparte. Casi todas. ¿Están abiertas casi todas? Casi todas. Es decir, no están abiertos muchos hoteles, pero es que Morrojable es una cosa aparte. A lo mejor hay la suerte de que muchos hosteleros son propietarios del local, muchos hosteleros, pues como sabemos, tienen a mucha gente en el ERTE y han sacado 2, pero en estos momentos, en estos últimos 3 meses, sí que empiezan a cerrar. Es decir, en la zona donde yo estoy han cerrado 3 y en el muelle ha cerrado 2, los 2 que había. Bueno, tendremos oportunidad de que esté con nosotros en la segunda parte de este programa un hostelero que también tiene un restaurante, pero es otra realidad. Está en la capital, donde hay un sector de la administración importante que, como apunta el presidente, han mantenido su sueldo intacto durante toda esta pandemia. Esmeralda González, bueno, hoy nos acompaña. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. A ti. Tú eres una paciente oncológica, sí, del Hospital de Fuerteventura. Yo soy paciente de Fuerteventura, o sea, yo soy ciudadana de Fuerteventura, pero paciente no soy de Fuerteventura, porque desgraciadamente cuando a mí me diagnosticaron cáncer fue un tiempo malo para la oncología en Fuerteventura, porque hubo un vacío en oncología y nos quedamos sin oncólogos, y entonces me trasladaron a Las Palmas. Evidentemente ya no me volvieron a trasladar para Fuerteventura, porque desde entonces estoy con oncólogos y con cirujanos y no he parado. 5 años. 5 años, desde que tenía 35, 5 añitos ya. Bueno, a ver, yo rápido. Da la casualidad que el día 10 de marzo yo ingreso en el Hospital de Las Palmas para hacerme una mastectomía bilateral completa. Y el día 14 me dicen que entramos en pandemia y que no nos podemos mover de ahí, evidentemente. Me quedé encerrada, mi marido alerte, no había ingresos, no había nada. Salimos de allí y nos encontramos con que todavía no nos podemos trasladar a mi casa en Fuerteventura
porque no se podía viajar, no se podía, aunque fuera a tu casa, había que tener esa precaución. Todavía, como bien decía, no se conocía las pruebas PCR, todavía era un poco la incertidumbre. Bueno, en cuanto pude, viajé. Sin pruebas, sin saber si podrías haber contraído el COVID, en barco, llegamos a Fuerteventura. Yo he tenido que volver a trasladarme a Las Palmas a operarme. Las pruebas de cribado no llegan, no se hacen. Los quirófanos se cierran y solo se abren para cosas muy urgentes. No vas al hospital porque te puedes contagiar de COVID. Y encima, esas vacunas que están, y no sé, ¿tú conoces vacunas? Yo no las conozco. Mi pregunta es, ¿cómo va a ser el protocolo a seguir para los pacientes que estamos enfermos y no tenemos acceso a vacunas, acceso a cribados, acceso a decir, vas a Las Palmas y te atienden porque tenemos que viajar? O sea, te hacen la prueba del PCR 48 horas antes. Tú viajas en avión con más gente, el avión está lleno de gente, al principio no, ahora ya está lleno de gente. Te puedes contagiar en el camino, aunque tú utilices mascarilla, no toques a nadie, la gente se sigue contagiando igual, aunque se protejan. Y llegas a Las Palmas, llegas al hospital, que por cierto la última vez mi marido se tuvo que quedar en la puerta del hospital pagando la Seguridad Social su billete, porque en el hospital no podían entrar, porque no le hicieron no le hacen prueba de PCR al acompañante, y yo me iba a operar. ¿Sabes? Cosas así que yo creo que tienen solución, y el Cabildo no sé hasta qué punto, no sé, desconozco la política, puede tener alguna solución para ese tipo de cosas. Bueno, intentando estructurar la respuesta que te puedo dar, es decir, los protocolos sanitarios en cuanto a tratamiento, obviamente, te lo marca tu médico y ese le conoce, ¿no? Hablas del principio cuando te cogió el día 10 de marzo en Gran Canaria, es decir, bueno, las dificultades, incluso la mitad del pasaje, incluso, bueno, por contar una anécdota que seguramente no nos va a escuchar nadie cuando se emita este programa, hubieron pilotos hasta que se negaban a llevar las pruebas que se tomaban aquí para poder luego diagnosticar en Las Palmas si tenías o no el positivo para llevar las muestras a Gran Canaria. Hubieron muchos que se negaron a hacerlo, incluso hubo que tenía que ir en un vuelo específico, a una hora específica, recuerdo aquel de las 4 de la tarde, porque era aquel que se pagaba como línea regular. Aquí, en definitiva, hubo mucho que salió corriendo. Mucho personal que luego algunos se les aplaudía a las 8 de la tarde, que salieron corriendo. Y muchos que aquellos que tocaron aquellos departamentos que realmente necesitaban ayuda, tampoco. O sea, no hace falta que sea más explícito, pero creo que la gente es lo suficientemente inteligente como para que lo entienda. Y eso costó muchísimo, como te decía, respondí antes en la pregunta que hizo la entrevistadora al inicio, ¿no? La incertidumbre esa inicial. No hace falta insistir, es más, y cada una de las intervenciones que se hacía como presidente del Cabildo para dar explicaciones, yo creo que hasta muchos lo podrían notar, pues bien en el tono, o bien en la forma, o incluso bien en la cara y en el estrés que todavía lo sigue reflejando de esas horas y horas durante tantos meses hasta que se consigue el tener ese material. Evidentemente, como era una incertidumbre absoluta, pues es verdad que va encajando poco a poco, es verdad que ha habido un montón de patologías que se han ido aplazando, que ha habido una serie de decisiones que creo que ya al menos está comunicado, por ejemplo, que a partir del mes de marzo va a haber un refuerzo para adelantar toda esa inmensa lista de espera que se ha hecho. Ese esfuerzo se debe de hacer, y creo que se debería, bueno, ahora lo pueden hacer con más garantía. Los sanitarios en Canarias están vacunados, eran personal de primer riesgo, y por lo tanto ya muchos de ellos, como ha informado el Servicio Canario de Salud, ya tienen esa segunda dosis, por lo tanto ese nivel de contagio. Hay que saber también que hubo mucha gente que no tenía ni material sanitario, no podían ni hacerlo, y quiero recordar que más de una veintena de personas en la isla de Fuerteventura, de forma voluntaria, a través de impresoras 3D, elaboraron, fabricaron y se les entregó
mascarillas de EPI, no sé si... Sí, es que parece las transparentes. sí, pero bueno, en cualquier caso lo que existía, Sí, no sabíamos, es que no parece que conocíamos. tenemos... No, pero que no existían ni para los propios sanitarios y que obviamente lo que se pedía por parte de ellos es que intentáramos no salir, quedarnos en casa para que no se pudieran saturar los servicios sanitarios, porque obviamente iban a prestar el servicio, pero lo que no se quería era que se disparara. Y en aquella primera ola, quiero recordar que creo que llegamos a 45 positivos solamente en la Fuerteventura. Y lo único que se me reprochó creo que fueron dos cuestiones. Una, que había llamado irresponsable a alguien y que me sobró un segundo en un mensaje que pasé a los alcaldes en el sentido de que pudieran avisar, cosa que se ha hecho ahora en estas Navidades, que es las pruebas PCR antes de venir, por ejemplo, estudiantes. Si tuvieras esa responsabilidad y esas miles de llamadas de todo el mundo, incluso de gente más allegada a ti, que tú no sabes responder, que tienes que averiguar. Es decir, ahora bien, en el caso de Fuerteventura es que a ver si se termina ya este búnker para poder comprar el material, poder hacerlo. Es cierto que los oncólogos siempre es el mismo problema con respecto a lo que está ocurriendo. Ya se lo manifestamos al anterior consejero y si quieres una opinión, que es la misma que sigo insistiendo con el anterior consejero, y creo que con esto lo voy a poder conseguir, es que ten en cuenta que es el único funcionario público que tiene compatibilizado actividad pública con actividad privada. Pues no Si eres un profesor no puede ir a dar clase por la mañana y por la academia por la tarde privada. Pero los sanitarios sí. En la misma profesión. En la misma función pública. Y además, es que yo creo que hay que entender las cosas como hay que entenderlas. No sé si no me estoy expresando bien. Si, o la pública o la privada. Pero es que la privada también se ha demonizado en el sentido de decir, oiga, que todo tiene que ser público, correcto. Pero mientras me llegue lo público, tienes que atenderme la patología que tengo o los ciudadanos que tienen una serie de patologías que no me está dando momento de respuesta a la patología. La privada canaria tiene 11.000 trabajadores. No quiero decir que se tenga que derivar la sanidad pública privada. Lo que estoy diciendo es que ahora mismo, fruto de toda esta situación, hay que gastar el dinero que tienen y que se les ha dado por parte del Gobierno de España para la sanidad pública, para atender esas patologías que no pudieran atender en aquel primer momento. Y yo creo que eso se ha dado y se ha anunciado que se empieza ahora en ese mes de marzo. Hay que estar expectante para que eso ocurra. Más que un titular, es decir, por ejemplo, me chivan del hospital que se ha terminado el contrato para sacar la máquina del TAC. Y hay un diputado, Mario Cabrera, que parece que sabe de todo y no entiende. Coalición Canaria reclama un TAC, pero ya saben que está el contrato porque no han hecho otra cosa más que enchufar para ser electricista. Y por lo tanto critica. Oiga, que se adjudique ya de forma definitiva el equipo para el búnker. Ya sabe que el pliego... Es decir, eso que ha ocurrido, lo que quiere ocurrir, que eso crea incertidumbre a los ciudadanos. Dice, si no hay una reclamación, no hay una petición. No, sí que la hay. Y lo que hay es un error histórico el haber querido construir sobre un hospital que estaba funcionando, otro hospital, cuando se tenía que haber hecho un hospital pegado detrás de la parcela que tienes justo detrás, y no haber estado haciendo, como llevamos 15 años, cambiando pacientes, cambiando cableado, cambiando instalaciones, haciendo obras, y lo llevamos 15 años de retraso. Y yo lo único que digo es, yo creo que la política está pero para... 15 años de retraso, perdóname, mata gente. Sí, pero estoy de acuerdo contigo. El principal problema Y de más gente como yo. Pero mira, el principal problema de la isla de Fuerteventura, el principal, en mi humilde opinión, es la sanidad. O sea, es la sanidad. La economía, obviamente, porque ahora tenemos esta situación de COVID, de incertidumbre, y eso creo que todos son conscientes. Es que pero ahora se viene a ver que nuestro principal problema de hace un año, si este debate se hubiese producido el 8 de febrero del 2020, que no sabíamos nada de este tema, estaríamos hablando de que nuestro principal problema era la sanidad. Pero mira, la sanidad, y es algo que aunque sea de número, como decía don Ramón hace un instante, yo invito a que vean los presupuestos de la comunidad autónoma. La sanidad canaria, la pública, la canaria, lo que hay, la ambulancia, es decir, médicos, enfermeros, lo que hay hoy, ¿saben cuánto nos cuesta a todos los que estamos aquí? Sí. Incluso hasta ellos también. Sí. 10 millones de euros al día. 10 millones de euros diarios cuesta la sanidad canaria, más de 3.700 millones de euros. Entonces, si estamos hablando que algo que se gestiona y se invierte y gasta cada día, invierte porque hay que invertir y gastar cada día, 10 millones de euros al día, no es francamente mejorable desde el punto de vista de la gestión, es francamente mejorable. O sea, por lo tanto, lo que sí es cierto, en el caso que hay que seguir
más que reivindicando que sean los hechos, ¿no? Y entonces ese esfuerzo que yo creo que lo... Sí, pero yo no puedo hacer nada, o sea, No. yo lo haría. Ponme de presidenta ahí en el hospital, yo lo haría. Exacto. Yo mira, Porque lo he vivido. Hay veces, pero si empatizando con usted, lo único que le estoy diciendo es que ciertamente lo que hay que hacer es que sí que hay recursos para ayudar, en este caso, es que lo pongan en marcha. Han anunciado, creo recordar, haberlo leído hace escasamente 48 horas y habernos comentado el consejero en la FECAI, que es donde están los presidentes de los cabildos, de una Federación Canaria de Cabildos, juntamente con él, que se va a reforzar, no sé con cuánto dinero, pero con mucho dinero, la atención de aquellas patologías que no han sido atendidas, en este caso, por el tema de la pandemia. Bueno, a lo mejor necesitamos, como en turismo, tener un consejero de sanidad majorero, ¿no? Que quizá, como lo estamos viendo actualmente en el gobierno con algunos de los consejeros y como barren, lógicamente, también para sus respectivas islas. Vamos a continuamos con Faina Brenes, que es bióloga, además de activista en diferentes grupos de defensa del medio ambiente. Faina, gracias por estar aquí. Has querido participar y estás también en el medio del debate del que hablábamos la semana pasada, la posibilidad o no de que haya una industria alternativa, en este caso la industria cinematográfica, en un asentamiento determinado como es en la zona norte. Sí, bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, presidente. Bueno, pues yo ahora mismo no participo en concreto de un colectivo ecologista, sino que me considero pues una ciudadana más, soy bióloga, soy profesora de secundaria y bueno, pues soy ciudadana de Fuerteventura, soy madre y además soy una persona pues que lleva muchos años analizando la situación socioeconómica del archipiélago canario. Me preocupa en especial cómo podemos ver que tras décadas de modelo desarrollista turístico, es decir, un modelo de turismo de masas, la realidad socioeconómica del pueblo canario es de un desempleo estructural y de aumento de las tasas de pobreza de manera sucesiva, incluso antes de la pandemia. Estamos hablando, esta mañana dábamos un dato que desde 2001 a 2018 la pobreza en Canarias no ha hecho sino crecer. Tenemos muchísimos datos, ¿no? 26.000 personas en Fuerteventura viven con unos 500 euros, pues se han comentado datos de desempleo, 12.000 personas, es decir, muy interesante me ha parecido la intervención del presidente cuando además comenta cómo en Fuerteventura ese modelo, ¿no? Ese modelo único centrado en el turismo se agudiza de manera que más de un 80%, ¿no? Un 80% alto, casi un 90% de los empleos dependen directamente de este turismo de masas. Y yo me planteo cómo en esta situación, en este panorama mundial en el cual se ha visto que el turismo de masas ha quedado herido y que además esa dependencia tan fuerte que tenemos de los mercados europeos hace que nuestra supervivencia de nuestras pequeñas empresas, yo he sido autónoma durante muchos años también, de nuestras pequeñas empresas, de nuestros agricultores, de la ciudadanía, quede totalmente en manos de si ese turismo de masas llega o no llega, además de que nos sitúa siempre en los puestos en los puestos más rasos, ¿no? Con unos salarios bajísimos y con poca formación, ¿verdad?, que podemos tener en la isla para acceder a puestos medios o puestos altos. Entonces, bueno, mi pregunta va sobre la diversificación del modelo socioeconómico y cómo podemos generar un modelo socioeconómico alternativo al turismo de masa, sabiendo que no va a ser, que es lo que dicen los expertos, no va a volver a ser lo que era. Por lo tanto, no podemos seguir apostando por lo que ya antes no estaba funcionando. De hecho, hay un dato muy interesante que habla de que el 60% de la inversión extranjera no deja ni un solo euro en Canarias, ni genera un solo puesto de trabajo. Entonces, bueno, pues hemos sido los camareros, las limpiadoras, cocineros, ¿no?, de esta gran industria, pero es verdad que todo esto se ha caído, ¿no?, por esta gran dependencia. A la misma vez, como bióloga y ciudadana sensible al desarrollo y al medio ambiente, me pregunto si es lógico y coherente destruir un paraje natural como es el Malpaís del Norte, teniendo tantos esqueletos de urbanizaciones fantasmas dispersos por la isla que no han terminado de desarrollarse, que no han dado empleo, por un proyecto que en un inicio tenía un presupuesto de 78.000 euros, ayer hablaban ya de 120.000 euros y unos escasos 100 puestos de trabajo para los canarios. No es
más lógico, señor presidente, desarrollar un modelo turístico basado en los cuidados y en la diversificación, es decir, que se puedan generar pequeñas empresas que cuiden el medio ambiente? Es decir, cuidar nuestro medio ambiente puede generar guardas forestales, puede generar biólogos, geógrafos. Cuidar nuestra salud genera enfermeros, genera médicas, genera, por ejemplo, especialistas que cuidan a nuestros mayores, guarderías que pueden ser públicas, que hace falta. Es decir, tenemos, desde mi punto de vista, que quitar el foco en el desarrollismo y en el dinero rápido y centrarnos en la política de los cuidados. Cuidar a las personas, cuidar su forma de desarrollarse y la diversificación económica, y a la misma vez cuidar el medio ambiente, porque la naturaleza, debido al maltrato que hemos hecho con ella, nos está devolviendo un virus que hace que estemos todos con mascarillas. No sabemos cuándo nos las vamos a poder quitar. No sabemos cuándo va a volver el turismo de masas, pero tenemos sobre la mesa un planteamiento que está hablando de 160.000 metros cuadrados de terreno que se va a destrozar para un turismo de masas. Este proyecto, el Dreamland, por ejemplo, más de la mitad del proyecto es un parque temático para turistas. Nosotros creemos que no tiene sentido hacer un parque temático, un macro parque temático para turistas en esta situación. Sí creemos que es muy interesante establecer una academia de cine que dé formación, educación, cultura para poder acceder a esos puestos cuando vengan las producciones, porque apostar por las producciones de cine es diversificar la economía. Unos estudios de cine es valioso y es acertado. Una formación en cine es valiosa y es acertado. El Cabildo podría establecer, por ejemplo, unas cuotas para que las superproducciones tuvieran un 50%, un porcentaje de sus trabajadores, de personal majorero. Pero necesitamos educación, necesitamos, para poder diversificar la economía, no puede ser que todos nos formemos en camareros, en cocineros o en sector hostelería, ¿verdad? Mi pregunta es, señor presidente, ¿cómo se plantea esa transformación de ese modelo económico, socioeconómico, teniendo en cuenta las necesidades de la población, ¿no?, con esta urgencia y esta hambre, ¿vale? La necesidad del planeta con este territorio que se come, esta urgencia ambiental a nivel global, y la necesidad de que el pueblo canario desarrolle un modelo socioeconómico de futuro que no sea dependiente, sino que sea rico y diverso. Faina. Gracias. Muy amplia en su exposición, presidente. Bueno, gracias, Faina. Vamos a ver cómo te puedo yo responder a toda la argumentación que has hecho. En la isla de Fuerteventura, su territorio, creo que tiene entre un 65 y un 70% de su suelo protegido, lo tiene protegido. Está protegido, por ejemplo. Entiendo que es un 60. No, 60 y pico largo, pero bueno, aunque así sea. El 65 70 es mucho territorio protegido y hay que protegerlo más, incluso si se quiere. Mira, nosotros, este presidente y este gobierno, hace escasamente 6-7 meses estábamos conjuntamente con la Consejería de Sostenibilidad del Gobierno de Canarias y hemos llegado a un acuerdo pacto de ampliar la protección en la isla de Fuerteventura en 153 kilómetros cuadrados más. Por lo tanto, de desarrollista nada. 153 kilómetros más. Cuadrados más, eso es una barbaridad. De lo que existe es una barbaridad. Y te digo por qué es una barbaridad. Por ejemplo, el Parque Natural de Jandía se declara Parque Natural en el año 94. Eso viene del año 87. La Ley de Espacios Naturales, la 1287, que luego se llama la 1294. Desde ese entonces no se ha hecho nunca un estudio de cuáles son realmente los endemismos y lo que debemos de proteger, conservar y mantener dentro del Espacio Natural de Jandía. Ha servido simplemente para tener espacio, como área esteparia. A partir de ahí, 3 espacios naturales más en la isla de Fuerteventura. Montaña Cardón, Cuchillos de Vigán, Parque Natural de las Dunas, Lobos. Ahora discutimos hasta que si la capacidad de carga de Lobos 200 personas, porque lo dice algunos de la judicatura, ¿no? Simplemente por fastidiar. Cuando los jameos del agua entran, 1.700 cada vez personas a los jameos del agua. Pero en la isla de Lobos ahora decimos que solo pueden estar 200 personas y tardamos años y dineros en planeamiento, ¿no? Lo que es verdad que podría ser un guardabosques crear empleo, sí, guardaparques también podría, claro que sí. Pero ¿y por qué no utilizamos los espacios naturales para convertirlos en creación de economía? Por ejemplo, Lanzarote.
siempre lo he dicho, César Manrico fuera coetáneo hoy nuestro y se le ocurriera hacer cualquier obra de la que ha hecho, sería un delito ambiental y estaría preso. Sin embargo, es un referente. Es un referente. Entonces, no, yo ahora voy a la otra parte de lo que me estás diciendo. Por lo tanto, mientras no se pueda diversificar de forma real, tendremos que mantenernos en este monocultivo, en el que tenemos el turismo y en el que tenemos que mantenerlo. Yo llevo escuchando, y llevo en política desde que tenía 17 años, después tengo 34 años ya en política y 18 gobernando desde el 2003, en diferentes administraciones. Llevo escuchando y he oído a muchísimas personas con mucho poder en Canarias, porque han gobernado durante mucho tiempo, la afirmación que hay que diversificar. ¿En qué se ha diversificado en Canarias? ¿En qué? En molinos, energías renovables, son molinos y espejos por doquier. Eso es una diversificación. Se ha creado, se han utilizado esos miles y miles y miles de millones de euros de la Unión Europea. Por ejemplo, el último septenio que venció en diciembre del 2020, que España dejó de invertir 11.000 millones de euros de la Unión Europea y Canarias 500 millones de esos 11.000 de España. En proyectos LIFE se ha hecho algo. Por ejemplo, proyectos como el del GIRRE, que no estoy en contra de la protección del GIRRE. ¿Cuánto dinero nos hemos gastado en esos LIFE? ¿Cuánto? ¿Cuándo se nos ha dado explicación a la autoridad local de lo que se ha hecho con el tema del GIRRE? Más allá de tener una serie de personas, son empleos que vienen de Doñana y seguro lo están haciendo de maravilla. Y yo sé lo que estoy diciendo, que seguramente lo escucharán, igual no lo escuchan mucha gente este programa. Pero no ha habido un reporte de ese fondos europeos del desarrollo realmente en crear un sistema productivo distinto en el ámbito de la agricultura, de la ganadería, de la pesca. Hay una flota artesanal preparada para poder competir y poder crear, poder obtener mejores recursos para los marineros, o lo que están haciendo es dopándoles en el sentido de decir, da de baja el tonelaje y por lo tanto quito los marineros e importo más. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué se ha hecho con esos fondos? No se ha hecho esa diversificación. Y en la isla de Fuerteventura es exponencial lo que ha ocurrido. Yo tengo la acusación de ciertos personajes de la oposición de ser el creador del desarrollismo en la isla de Fuerteventura. Mira, aquí participará alguien luego que ha sido arquitecto del ayuntamiento en el que yo nací, en el que yo viví. Nací en el de Tuineje, pero me crié en el de Pájara y en Morrojable. Yo no he aprobado nunca, ni yo, como concejal de urbanismo en el tiempo, pues fue de urbanismo, de economía, de hacienda, bueno, era el tuerto y me hacían de todo, ¿vale? Nunca aprobamos ningún planeamiento. De hecho está anulado desde abril del 2003 y nosotros ganamos las elecciones en mayo del 2003, estamos a punto de llegar a abril del 2021 y todavía dicen que somos nosotros los que hemos hecho ese desarrollismo en par, ese urbanismo en par. Esos marmotretos que ves, por ejemplo, el Barranco de los Canarios, por ejemplo, la Miranda, la llegada de Corralejo, por ejemplo, Majanicho, por ejemplo, la entrada de Puerto Rosario, Playa Blanca, por ejemplo, Rosavila aquí detrás. ¿Alguien del PSOE ha participado en uno solo de esos planeamientos? No. Sin embargo, el discurso, el líder del mayor partido de la oposición en la isla de Fuerteventura, es tan ágil en mentir, Mario Cabrera, que ha colocado que el desarrollista y el urbanista y los depredadores del territorio es el PSOE y Blas Acosta. Por lo tanto, eso no es correcto. Y con respecto al proyecto del cine, creo que se ha debatido aquí, mire, yo le voy a dar mi opinión luego personal si quiere, pero estamos en un Estado de Derecho y quiero que se respete el Estado de Derecho. Usted como ciudadana tiene derecho a tomar la iniciativa que legalmente se puede plantear, y es una iniciativa que legalmente se debe de plantear. No eres nadie como consejero o presidente del Cabildo para que si tienes o no tienes derecho no se te dé. Mire, esta ley del suelo, la que está en vigor, la aprobó Coalición Canaria y Partido Popular. Se aplica su propia ley y ahora se sublimenta. Si usted mañana viene a un área cualquiera concreta del Cabildo de Fuerteventura y pide usted, venga, certificado para agua agrícola, ¿qué pasa? No se lo damos porque es que yo no se lo doy porque usted, señora Faina, no me cae bien. Ya dirá, lo que se ha negado aquí es la exposición pública y participación ciudadana. La que usted, por ejemplo, sus argumentos que usted está dando, puedan ser tan válidos como los demás. Incluso con aquellos que defienden el proyecto sin haberlo visto.
Lo que se está aquí coartando y se ha coartado el pasado 29 de enero, después de haber dicho todos los partidos políticos, el Partido Popular que sí a la empresa, señor Lloret que sí a la empresa, el señor Mario y la señora Lola que sí a la empresa, después de decir que sí, para llevar yo eso al Pleno, he preguntado también, porque eso se funciona así, ese es el procedimiento. ¿Están de acuerdo? Tengo constancia que la empresa les ha dicho, y ustedes están de acuerdo, sí, el martes. Y se lleva simplemente por dejar una foto en minoría. Pero lo que no vamos a hacer nosotros, yo pues al menos, porque al PSOE no se le explicó, a Nueva Canarias no se le explicó y podía haber entendido que estuvieran cabreados. A Podemos no se le explicó como partido, que también, pero podría estar cabreado. Por lo tanto, oiga, ¿eso es un proyecto que diversifica? Claro que es un proyecto que diversifica. ¿Sabe por qué? Porque el Fuerteventura es un plató natural. Desde luego nos han elegido mucho. Por ejemplo, uno de los socios es el productor de Éxodo, la mayor superproducción que se había grabado en España. Ha estado aquí, en este mismo formato, creo, y lo ha explicado desde el punto de vista profesional. No es que no vaya a elegir un exterior y no vaya a necesitar alquilar la casa para los trabajadores, alquilar los vehículos para poder utilizarlos y el servicio que presten, a los carpinteros, etcétera. No. Es que la postproducción, producción y postproducción se está llevando a Malta, y se está llevando a Irlanda, y se está llevando a Inglaterra. Sin embargo, se podría hacer aquí. Entonces, como bien dice usted, lo que tengo que hacer es aquellas personas que están jóvenes, que están sin trabajo, es formarlos. Pero nosotros no somos sospechosos de no hacerlo. Mire, 1,9 millones de euros en formación en audiovisual, sacado a licitación pública. Casi 2 millones de euros para formar en licitación pública. Ya está bien de utilizar los dineros de fondos públicos para formar gente o pagar a gente simplemente para limpiar barrancos. Eso es denigrante. Eso no es diversificar la economía. Si yo no formo, o no formamos esta isla, no formamos a los jóvenes y no tan jóvenes, los formamos en esa actividad económica, no tendrán una diversificación para hacerlo. Y quiero aclarar algo más. En lo que a mí respecta, esta empresa pide permiso para implantarse en el parque tecnológico, que creo que nos ha dicho. Y el parque tecnológico, su gerente ha dicho, no se implante, entre otras cosas porque es una zona industrial. Y el día 22 de diciembre no solo se rechazaron los presupuestos de la corporación, porque no vinieron 2 consejeros a su trabajo, podían haber venido y haber votado en contra, a su trabajo, que hasta ese día estaban cobrando del cabildo, sino que se declaró de interés general también la figura de interés general para crear un centro de base para 2 consorcios que lideran Airbus, como Iberostar, Correo, etcétera, o Boeing con Vodafone, para poder crear lo que se llama Canarias Stratoport, es decir, control de vuelo a baja altura, diversificación, controles de drones, controles de incendios, etcétera. Se declaró el día 22. Eso es diversificar la economía, lo es. Que dentro de esa parte ya concretamente lo que es de Dreamland, que habla todo el mundo del centro comercial, un centro de ocio, un centro para verlo, ¿sí? Vamos a ver, claro que hay formación, claro que hay producción, postproducción, y que además, como añadido, está la parte de realidad aumentada, de la realidad virtual, que va con otro proyecto que he dicho que se llama Dream Lab, que es la formación de jóvenes, más de 500 jóvenes en el lenguaje de programación, para que las ingenierías o todos los matemáticos que están estudiando, o los que estén en Fuerteventura y no solo de Fuerteventura, poder tener ese empleo. Es un proyecto catalogado por el presidente de Canarias y su consejera de Economía como el mejor de Canarias para presentar en el Next Generation en Moncloa. Lo que ocurre es que cuando se opina sin dejar explicarlo, sin dejar verlo, sin realmente querer en que se puede diversificar y crear en menos de 2 años 1000 empleos directos del sector audiovisual, de aquí, si los formo los de aquí pueden tenerlo, pues me temo que podemos correr el riesgo como isla de que se marche. Ahora bien, tendría que ser en ese sitio o en otro. Oiga, ese sitio no tiene ninguna protección ambiental. Si le estoy diciendo que el 60, le doy los números a usted, 60% dice usted, 63,5%, quiero recordar para ser exacto. Más se añade por parte de este gobierno, nadie es sospechoso, de este gobierno, la consejera Marlene Figueroa, la consejera de Sostenibilidad, y firmado por mí, obviamente, un acuerdo o pacto con el consejero de Sostenibilidad del Gobierno de Canarias,
de ampliar las zonas de protección 153 kilómetros cuadrados más. No es zona cepa, no es red natura, no es espacio natural, es rústico común. ¿Han ido a verlo? Si vamos a tropizar el suelo y se utiliza ese suelo, ¿han visto que han ido a verlo para que realmente el que vaya y dice, wow, esto es lo que debo demostrar a un turista? No han ido a ninguno, porque no saben ni la mitad ni por dónde se entra, si por los risquetes o vienen desde el cruce de las Ares. Ahora, eso causa impacto y no causa impacto. El corral que ustedes ven al lado, con los 3 silos, eso es lo que quiere Coalición. Porque está ahí, lleva ahí, estuvo gobernando el alcalde de Coalición. A ver, lo que yo digo es, yo termino y tú me respondes. Yo lo que te digo es, yo ese proyecto sí lo defiendo. Lo que defiendo es el derecho de cada empresa a que pasados los procedimientos se diga sí o no. Creo que no es necesario, lo que ha ocurrido a la fecha es que lo que vienen a hacer es demagogia, es decir, una cosa pensando a la otra. Es decir, claro que puede ir en otro sitio y todo el mundo contento, no pasa nada. Pero la ley la explicó, aunque lo conozca, la explicó el secretario del Cabildo en ese pleno. Es más, a todos aquellos que votaron dejar eso sobre la mesa, y se lo advirtió el secretario, o han incurrido o pueden haber cometido un delito. Porque yo a usted no le doy al agua para poner el agua agrícola porque no me cae bien. Dicho eso es, oiga, hay que terminar de una vez por todas la Miranda. Si no se termina, tírenla. Vamos a tirarla. ¿No? Por ejemplo, Fadesa, que estuve la otra tarde en la urbanización de la costadora, esta Casilla Costa. No, Casilla de Costa no, Fadesa. Estuve la otra tarde. Estuvo aquí también una denuncia de unos ciudadanos con el tema de Ocupa, que no tenía agua, seguridad y todo el tema. Unos 250 viviendas creo que hay allí. Eso ni la barriada peor. Vaya a verlo. Se ha destrozado aquello. Está absolutamente, es de vergüenza. Nos ocupamos y preocupamos que del medio ambiente, cofete. Parece el siglo X. Porque no dejamos arreglar eso si cuando estábamos en Parra lo teníamos. Arreglaron a los que están, Yo no digo 70, 80, a las casas que hay 53. Están censadas, certificadas por notario en aquel entonces. Hecho, el puertito de la Cruz. ¡Oh, qué bonito ir a ver aquello! Las caravanas y cómo está quedando la infravivienda. ¡Qué bonito! Pero me preocupo por el medio ambiente. ¿Y vas a quitarlo? No, lo que hace es ir por detrás, ciertos líderes políticos, a seguir a comer. Oiga, pueblos no gráficos, pero yo no estoy en contra de que vivan y que se legalice. Pero no haga demagogia. ¿Por qué hay que tirar los molinos? ¿Por qué hay que tirar los molinos? ¿Los molinos? ¿Por qué? No hay por qué tirarlos. ¿Por qué hay que tirar la parte de Tarajalejo para hacerlo? ¿Por qué? Lo que quiero decir es que la isla de Fuerteventura, el problema de la isla de Fuerteventura, es que hay personas, y lo pongo entre comillas, y lo voy a deletrear, ocupa, o cada kilo, ocupas, que entienden que no somos capaces de discernir lo que queremos. Es tanto el esfuerzo que se hace para que no se arreglen las cosas. El ornato, limpieza, ¿eh? Que estamos a ver quién es el que propone algo y quién es el que lo critica. Y yo digo, oiga, que Dreamland no puede ser en ese suelo. Eso lo dirá un órgano independiente, que depende del Cabildo, pero es independiente, que dirá en función de los estudios, que si existe fauna o si no existe para no poder hacerlo. Pero lo que no puedes hacer es impedir que se saque esa exposición pública. Y sin embargo hablamos de diversificación. ¿Cuál? El anillo de Puerto de Rosario, que todo es industrial. ¿Cuál es la diversificación? Mientras llega la diversificación, en mi opinión, debe de venir por las tecnologías, por las nuevas tecnologías. Si nosotros, esos aparejados, que nada tiene que ver con esto, con el proyecto que le acabo de decir, también, que se presenta al gobierno. ¿Y por qué no se dice antes? Miren, le puedo garantizar que los consejeros que estaban en el gobierno lo sabían todos. Lo que pasa es que algunos, en vez de venir a trabajar, estaban planteando una censura. Y además, esos proyectos que puedan tener repercusión desde el punto de vista de financiación, de ese supercomputador, de crear una industria de programadores en juegos de AAA, que dicho sea de paso, según los datos y los números, facturan más que todo el cine y el deporte juntos. Ojalá pudiéramos tener en Fuerteventura 50, después de haber formado a montones. Pero Fuerteventura crecería en la calidad, por la calidad en el empleo, como bien tú dijiste, por la calidad del empleo. Entonces tiene que ir todo aparejado.
Pero si tú para poder diversificar es poner en valor el parque tecnológico que ya va parado ahí un montón de tiempo, si además tienes la posibilidad que tenga, oiga, pues mire, explíquese, pero deja que se explique. Lo que se ha coartado es la explicación y a partir de ahí se crea un debate. Entonces, claro que sí. Pero, permítame, Faina, y con esto termino. Como cargo público, no contra usted y la pregunta. Mire, yo podré ser o darle la apariencia a usted de cual, no sé, puede dar una opinión mía, la que sea. Pero cuando yo digo algo, la diferencia mía como político a otros políticos es que yo no soy cargo público, yo no soy funcionario. Por lo tanto, yo puedo tener mi opinión y usted me la moldea y probablemente igual estemos de acuerdo. Entonces, lo que yo digo es que yo mañana, cuando no esté de cargo público, me iré a mi trabajo nuevamente. Pero en la comodidad de ser funcionario del Cabildo y ser parlamentario, o ser consejero del Cabildo y ser profesor, con todo respeto, de esa comodidad no es lo mismo. Es decir, esa es la diferencia cuando muchos dicen, no, es que es soberbio. No soberbio. Yo no soy en absoluto soberbio, para nada. Pero cuando estoy dando una opinión, es lo que creo que esta isla necesita, porque me preocupa los parados. Porque en vez de ocuparme, y sobre un momento de incertidumbre, de que salga bien todo y que por todos podamos ir saliendo adelante, ¿qué hacía? ¿Me ocupaba de mí? ¿O yo no tenía también cierto temor por mi familia? ¿O qué necesidad? Lo digo, por tanto lo que quiero decir es, claro que está bien la diversificación y claro que hay que acabar con lo que está en la estructura, pero que yo sepa, si no recuerdo mal, licencias de lo que hay hecho ahora mismo, licencias de lo que hay hecho, se dieron todas en el 2000. Y muchas se quedaron paradas desde la época de crisis. Y ahí están esos marmotretos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es terminar los marmotretos, si no lo terminas al suelo, y por supuesto, la economía circular hay que ponerla en valor. Pero, por ejemplo, y con eso sí que termino, porque vamos a ver, la economía circular, hay miles y miles de millones de euros en la que proyectos que se deberían de presentar o se están presentando a través de las comunidades autónomas y del país, a través de, por ejemplo, Macronesia, en fin, una serie de proyectos que tenemos, que nos puedan dar economía a nosotros. Pero mire, es que es imposible con el Ministerio ahora mismo de Transición Ecológica, es imposible. Y lo dirige una ministra socialista. Y lo urde un indocumentado como el señor Hugo Morán, el secretario de Estado, militante del PSOE, pero eso no quiere decir que tenga razón. ¿Quién concibe Canarias sin un consejero o un área de rango de consejero de la costa y el mar, si hemos vivido siempre de ella? No es para construir delante, pero sí para hacer paseos, avenidas, ornatos, chiringos, hamacas, servicios, zonas de sombra. No puedes hacer nada, paseos, avenidas, eterno el poder conseguir. Oiga, eso también crea empleo y crea servicios a aquel que decide venir a Fuerteventura. Porque a veces escucho cosas en las que se cree la obligación de un señor alemán, un señor inglés, tiene la obligación de venir a Fuerteventura de vacaciones. Nos cuesta muchísimo que venga ese señor aquí. Si incluso aquel repetidor que puede llegar viniendo, que es el caso de Fuerteventura, que entre el 50 y el 60% son repetidores, incluso vienen algunas más de una vez al año, es que son los mismos en las encuestas de satisfacción los que te dicen, pero es que todavía no pueden limpiar la basura de Costa Calma. No, es que sigue el señor todavía haciendo la de la suya. ¿O es que es posible que todavía no tenga la parte de arriba del castillo arreglada? No, es que llevamos 5 años de retraso en hacer un plan de ordenación para calles de PMM que se llama. O sea, es que claro, lo que hay que hacer es ambas cosas, pero ya, y que se conozcan, y una vez que se conozcan, pues la sociedad decide. Vamos terminando, presidente. ¿Faina? Sí, muy brevemente. Bueno, primero que nada, yo preguntaba como actual gestor de la administración pública sobre qué haría, ¿no? No que usted haya aprobado los mamotretos, sino claro, como ahora actual gestor, qué haría con la situación que se ha encontrado, ¿no? Primero
por puntualizar eso, ¿no? Yo también soy crítica con la gestión de Coalición Canaria durante todos estos años. Por otro lado, tengo entendido, según esta mañana escuchábamos al promotor de Dreamland, decir que este proyecto tenía 3 patas, ¿vale? Una pata es la pata formativa, otra es la pata de los estudios audiovisuales y la tercera es la pata, él llamaba tecnológica, que en realidad es un parque temático, él mismo lo describió así, un parque temático para turismo de masas. En realidad este proyecto tiene una cuarta pata, que también esto lo dijo el promotor, que eran unas camas hoteleras. Es interesante ver además... No, disculpa, Fanny. ¿Sí? Si lo dijo el promotor... En el audio no, ¿eh? En el audio, sí, no, en el audio no. Camas hoteleras no van ninguna. En prensa ha salido en prensa. No, lo sé, pero quiero decir que lo tenía, pero que lo retiró. Bueno. Lo que quiero argumentar, claro, lo tenía, pero... Porque lo que se habló, más que nada por el rigor, es que para esa futura universidad se planteó incluso, si venían estudiantes de fuera, construir una residencia y no se pudo plantear en el plano porque el suelo no lo permite. Vale. Al menos esto es lo que nos dijo a nosotros. Bueno, aquí más allá de esto que No, se puede consultar en prensa... no conozco, pero sí, Faine, y te dejo que termine. Sí, por favor. No se puede clasificar suelo por el artículo 123 de interés general para una inversión de esta que lleve cama. Es imposible. Sí, por eso, no, el proyecto Ahora, no sé lleva, lo que pero... Yo simple sé lo que el día 12 de enero entra en el Cabildo y se presenta previamente en noviembre. Entonces, decir que la pata formativa, de la cual los ciudadanos que nos hemos reunido en una plataforma estamos de acuerdo en todo lo que comentas de los videojuegos, la creación de empleo de calidad, todo eso estamos de acuerdo también en los estudios de cine, y también ha salido en prensa, dicho por el promotor, que en 2 parcelas del parque tecnológico cabría el estudio de cine y cabría el espacio formativo, y que además el director del parque tecnológico, esto está en prensa, dijo que sí, pero a lo que dijo que no es al parque temático. Entonces yo lo que pregunto como responsable político es, si ahora mismo no hay turismo, ¿para qué queremos un parque temático que es más de la mitad del proyecto? Vamos a si yo, como responsable tanto del Consejo de Administración del Parque Tecnológico como del Cabildo de Fuerteventura. No. El proyecto lleva en sí, es una ciudad del cine, la que lleva la producción por producción, el área de como se ha dicho aquí, que es lo que tiene el documento, y un área de, en este caso lo llaman parque de temático o de ocio, el de realidad aumentada y de diseños de exactamente. Eso es lo que lleva aparejado en sí. Y un área de formación, que es un centro que está en la tercera fase, que sería lo último que se construiría, está, es decir, no es la prioridad, es la última. No, el proyecto completo de esas 3 cuestiones, ¿no? La parte de, como le acabo de decir, independientemente de las fases o no fases, que tardaría, obviamente eso no es mañana, viene y lo colocas a lo que tarde, lo que se propone es un área de 100.000 metros o 150.000 o 160.000 metros, es un área completa para crear la actividad de diversificación, en este caso de la industria de Fuerteventura, desde luego lo es, pero en este caso como un negocio privado, se plantea como un negocio privado para poder hacerlo. En el parque tecnológico no cabe, porque la clasificación de suelo es industrial, subiendo hacia Tetir, a la derecha eso es industrial. Y en industrial las calles, los sistemas generales no se ceden, eso lo hemos explicado 1000 veces. Y además, esas instalaciones llevan instalaciones de una altura, de unas naves, la mayor, la más grande, de 16 metros de altura. Y en planeamiento no está permitido esos 16 metros de altura. Y además tampoco está entre la senda de atraque o no del aeropuerto, tampoco está permitido, por tanto se va acotando. Pero ese debate, que no soy yo para explicarlo, pero que sí se debería, sí lo conozco obviamente, por lo que conozco de procedimientos, de este caso de urbanístico, porque he sido consejero de ordenación, he sido concejal de urbanismo, y no sé de planeamiento, sufro el planeamiento, pero sí sé de lo que hago, mi trabajo lo sé hacer bien. Mire, y hago un inciso en este momento, y lo puedo aportar luego para que luego lo pase la presentadora. En Puerto Laja se necesita por parte nuestro del Cabildo una grúa que lleva 23 metros de altura para una obra concreta, quitar unos techos y hacer una obra hidráulica y no concreta. Pues yo mismo he firmado la petición de permiso a AESA, que es la de AENA, el departamento que te tiene que dar la autorización o no, para una grúa de una obra puntual, fíjese. Es decir, hay ciertas cuestiones técnicas
que obviamente porque más que se le haya explicado a quien se le tenía que explicar, que eran los consejeros, que luego se vería en el documento cuando estuviera en exposición pública, no hay forma de que se le explique. En el área del parque tecnológico, no que no puedas hacer la instalación allí y te llevas la parte de diseño y de programación a otro sitio, es que por lógica tiene que ir todo en su conjunto. Lo que ha ocurrido aquí es que han utilizado 3 palabras: parque natural, marmotreto y pelotazo. Y lo ha utilizado un diario digital, punto, explosivo, ya está. Y entonces eso es lo que ha ocurrido es marmotreto, parque natural, está a 400 metros del parque natural, vamos a comprar 400 metros. ¿Está en el espacio o está cerca del espacio? No está en el espacio, está a 400 metros. Y pelotazo. Es un pelotazo. Si le hubiese ocurrido a usted la idea, no hubiese sido un pelotazo. Hay algunos, una cosa es la información que se da, otra es la que se consume. Y deberían de saber discriminar ambas cosas. Lo que te quiero decir, Faina, vamos a ver. Si finalmente no se autorizara estos estudios, ¿no? Será, desde el punto de vista de funcionarios, que son funcionarios, los que dirán, no es legal autorizar. Lo que se ha impedido es que se estudie desde el punto de vista legal. Y ya opinamos hasta si no debería de ser el centro de ocio, la ciudad del cine. Yo he escuchado decir, como me ha dicho el presidente de Canarias, es que me han dicho que va a un supermercado de 2.500 metros. Digo, sí, Verdino. Porque también, claro, ha llegado eso a Canarias, al gobierno de Canarias. ¿Cómo que? ¿Quién va a hacer un supermercado ahí? Entonces, ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Y lo que te quiero decir es, lo que se ha impedido aquí, con todo el razonamiento, incluso decir, oiga, ahí no debe de ir, que se respeta esa opinión, lo que se ha impedido es que se haga esa información pública, y lo que es peor, y lo que me temo, y si por no haber permitido que se diera esa exposición pública, para poder explicarlo incluso al que sea, a los colectivos, etcétera, etcétera, se marcha la inversión de Fuerteventura, porque yo no he visto nunca un ataque tan virulento contra una actividad, contra una propuesta empresarial, ¿eh? Y no lo he visto. Antes nunca lo he visto. Cuando además quien se supone que aspira a gestionar las administraciones públicas se le ha explicado y han dicho que sí. Yo entiendo que un ciudadano normal y corriente no lo conozca. Pero la inversión no la quieren ni en Tenerife ni en Gran Canaria. ¿Que no la quieren? No. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Puedo? La hacemos, pero después de la publicidad, que vamos un poquito pasados de tiempo. Volvemos inmediatamente, no se vayan.